La verdad que esto y tantas otras cosas que estamos viviendo nos muestran que estamos viviendo tiempos de decisiones profundas, ¿no? Tiempo en que, sobre todo en cuestión de valores, somos muy desafiados a tomar decisiones profundas, ¿sí? Decisiones muy profundas. Y cuando todo pareciera decirnos que tenemos que esforzarnos más que nunca por mantener la estabilidad económica, la estabilidad relacional en casa, ¿sí? El Señor nos está diciendo que nosotros tenemos que acercarnos más a Él. Esta mañana terminábamos el campamento de los adolescentes simplemente leyendo Juan 15:5, cuando Jesús dijo que separados de Él no podemos hacer nada. Y ahí pasamos un rato largo hablando de las cosas que tenemos planificadas y afirmando de que todo eso que tenemos planificado no lo podemos hacer y no lo podremos hacer si nos separamos de Jesús. Así que es un tiempo en el que el Señor está demandando esa cercanía, ¿no? Yo creo que con este desafío de Dios estamos entrando en una nueva dimensión. Y yo creo que vamos a vivir cosas que no hemos vivido hasta ahora. Más allá de que quizás muchos de ustedes pueden haber tenido grandes experiencias espirituales, no lo dudamos, pero creo que el Señor nos está haciendo entrar a un tiempo, una dimensión totalmente nueva que no hemos conocido antes, y será una dimensión, será un tiempo bien caracterizado por eso, por estar en su presencia, por adorar y después salir a la calle y resolver. Díganme si nuestro mundo, iba a decir Argentina, pero en realidad es todo el mundo, no necesita gente que resuelva, ¿sí? Gente que resuelva. Este fin de semana veía un video de un pastor muy conocido, de una de las iglesias quizás más grandes de habla hispana, haciendo un acto profético y orando en contra del coronavirus. Y yo no sé cuántas iglesias se le debe haber ocurrido eso, ¿no? Pero yo creo que esas son las cosas que funcionan, porque el mundo no le está encontrando la vuelta a tantas cosas como este virus. Bueno, no sé, no quiero meterme en todo lo que hay detrás de esto, ¿no? Pero hay tantas cosas que no se pueden resolver, excepto con un poder sobrenatural. Entonces creo que estamos entrando en una dimensión donde todos aquellos que nos acerquemos al Señor y podamos experimentar ese abrazo que viene con unción, también estaremos capacitados para salir a la calle y resolver con capacidades que nadie tiene y que nadie puede tener porque vienen de parte de Dios. Insisto, estamos entrando en una nueva dimensión y creo que Dios trae una frescura nueva sobre todos sus hijos, discípulos, ¿sí?, que están entendiendo esto. Yo creo que trae una frescura nueva. Prepárense, y no se pierdan ninguno de los desafíos del Señor. Yo creo que en medio de este tiempo, un tiempo en el que hay que estar muy alerta, muy alerta, porque las tentaciones son y serán cada vez peores, pero también es un tiempo en que Dios empieza a responder al clamor de sus hijos. Estemos cerca, ¿sí? Muy cerca de Él. El domingo pasado dijimos que estamos siendo convocados a restaurar el altar de adoración y de intimidad con nuestro Dios. Y también dijimos que para eso necesitamos reacomodar las piedras del altar. Ustedes recuerdan, el domingo pasado hablamos de esa experiencia tan tremenda ahí del profeta Elías convocando al pueblo después de 3 años y medio sin lluvia, y ahí confrontando a los profetas, ¿sí?, falsos, entre ellos los profetas de Baal. No voy a predicar de nuevo lo mismo, pero ustedes, ese mensaje está en el canal, así que lo pueden repasar después si no lo vieron. Pero tremenda, ¿no?, esa confrontación que hubo allí, y a través del profeta Elías aprendimos esto, que necesitamos restaurar el altar, acomodar otra vez las piedras, y decíamos que las piedras del altar tienen que ver con nuestras convicciones.
Muchas cosas que hoy estamos sufriendo como sociedad tienen que ver con que nosotros no estuvimos firmes en nuestras convicciones y que lo que decíamos creer después no lo vivíamos, ¿sí? Porque decíamos creer en un Dios todopoderoso, pero cuando sucedía alguna tragedia o venía alguna enfermedad o algo así, nuestra fe se diluía como el agua ante las manos. Entonces necesitamos restaurar el altar, pero con convicciones firmes, parándonos y declarando no solamente lo que hemos aprendido de Dios, sino viviendo conforme a lo que hemos aprendido de Dios. Decíamos también el domingo pasado que todo altar tiene sentido solamente si hay sacrificio. El altar existe para que se ponga ahí un sacrificio. Si no hay sacrificio, el altar no tiene sentido. Y dijimos que el sacrificio, ¿quién es? ¿Quién es? El que está sentado al lado mío. Amén. No dijimos eso, ¿no? ¿Cuántos aquí entendieron que somos sacrificios? Yo soy sacrificio, ¿sí? Sacrificio vivo. Y terminamos el domingo pasado diciendo que el fuego, que es lo que generalmente buscamos, ¿no? Es el último elemento. Y que el fuego viene cuando el altar ha sido restaurado y cuando el sacrificio ha sido colocado. Entonces viene el fuego. Y sé que muchos de ustedes han estado orando por fuego de Dios y está muy bien que lo hagan y sigan haciéndolo, por favor. Yo también lo pido, pero siempre sabiendo esto, de que el fuego no vendrá hasta que no haya altar restaurado y no haya sacrificio acostadito ahí sobre la parrilla, ¿no? Entonces vendrá el fuego, así que hagamos lo que nos toca hacer y el fuego, que no lo producimos nosotros, vendrá de parte de Dios cuando Él vea que hemos restaurado el altar y que nos hemos colocado como sacrificio. Esta noche quiero que pensemos, siguiendo con este último elemento, el fuego, quiero que pensemos en cuál es el inmenso peligro que corremos cuando en nuestro altar no hay fuego. ¿Sí? Cuando en nuestro altar no hay fuego. Y esa misma historia allí en primer libro de Reyes, capítulo 18, ya nos enseña algunas cosas. Y quiero mostrarle ese pasaje y también algunos otros. Pero en primer lugar, esta historia de primer libro de Reyes, capítulo 18, nos enseña que cuando no hay fuego en el altar, nos atrapa la dualidad. ¿Qué es la dualidad? El estar con un pie de un lado y con el otro pie del otro. Una especie de esquizofrenia espiritual, ¿no? Dualidad. Ahí el profeta Elías, a partir del versículo 20, le decía, ¿hasta cuándo van a estar titubeando entre dos sentimientos? Si el Señor es Dios, síganlo a Él. Pero si piensan que Baal es Dios, entonces vayan tras Él. Y el pueblo se quedó callado. Y esto es lo lamentable, hasta el día de hoy sigue sucediendo esto, ¿no? El pueblo se queda callado. Así que Elías siguió hablando y dijo, ustedes van a invocar el nombre de sus dioses, yo también invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda y envíe fuego sobre el altar, que sea reconocido como el verdadero Dios. Y todo el pueblo aceptó la propuesta. Esta última frase parece una gran frase, ¿no? Todo el pueblo aceptó la propuesta. Pareciera que se está levantando el ánimo del pueblo, pero es todo lo contrario. Todo lo contrario. Porque es como que yo venga a ustedes y les diga, ¿me dejas hacer una prueba para ver quién es tu Dios? Y vos me digas, sí, está bien, no hay ningún problema, vamos a hacer alguna pruebita y que el verdadero Dios se manifieste. No sé si están entendiendo, pero el pueblo tendría que haberse parado y tendría que haber dicho, no necesitamos ninguna prueba. Nosotros ya sabemos quién es el verdadero Dios. Tendrían que haber dicho eso. Así que esa frase de que todo el pueblo estuvo de acuerdo, que parece una gran frase, es terrible. No podemos darnos el lujo de ser un pueblo que todavía está esperando pruebas para ver quién es el verdadero Dios. Pero cuando falta fuego en el altar, eso es lo que pasa. Pasa eso, hay dualidad y entonces estamos, bueno, hay que ver qué es Dios, si es otro Dios, si es la ciencia, si es, ¿sí? Decimos creer en Dios, pero la verdad es que después nos terminamos comportando como si Dios no existiera, ¿no?
No solamente porque nos falta la fe. El domingo pasado les hice mención, aun cuando estamos en la intimidad solos, ¿no? Y viene la tentación y cedemos a la tentación. ¿Por qué cedemos a la tentación? Porque nos parece que Dios no está ahí, porque no estamos teniendo en cuenta de que Dios es omnipresente. Y entonces no tenemos tanto... A ver, a veces hacemos en casa solos una cosa que jamás haríamos aquí. ¿Por qué no la hacemos aquí? No, en la casa de Dios. Ahí está Dios. ¿Y en casa no está? Cuando estás solo en tu oficina, en tu casa, en tu trabajo, Dios no está. ¿Se dan cuenta de la dualidad? ¿Sí? Decimos una cosa, pero practicamos otra. ¿Cuándo pasa eso? Cuando no hay fuego en el altar. Cuando no hay fuego en el altar, las aves de rapiña aparecen para contaminar nuestro mundo pensante. Y ahora lo van a entender porque les voy a leer el próximo pasaje. Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, versículo 7 en adelante. No lo busquen, yo se lo leo. En todo caso, anótenlo y después lo repasan en casa. Génesis 15, desde el 7 en adelante, el Señor está hablando con Abraham. ¿Se acuerdan que ellos estaban ahí negociando el tema del hijo que Dios le había prometido a Abraham para que pueda heredar la tierra a la cual Dios lo estaba llevando? ¿Sí? En medio de esa conversación pasa esto. El Señor le dijo a Abraham: yo soy el Señor, yo te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como herencia. Y Abraham respondió: Señor, mi Señor, ¿y cómo sabré que la voy a heredar? Y el Señor le dijo: tráeme una becerra, una cabra y un carnero, todo de 3 años. Y tráeme también una tórtola y un palomino. Abraham tomó todos esos animales y los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Entonces comenzaron a bajar las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Y Abraham las ahuyentaba. Pero al caer el sol, el sueño venció a Abraham y le sobrevino el temor de una gran oscuridad. Entonces aparece otra vez el Señor en escena y le dice: debes saber que tu descendencia habitará en una tierra extraña y que allí será esclava y la oprimirán durante 400 años. ¿De qué está hablando Dios? De lo que se cuenta en el próximo libro, en Éxodo, ¿no? La esclavitud. Le está diciendo a Abraham lo que va a pasar. Y sucedió que cuando el sol se puso y ya todo estaba oscuro, podía verse un horno humeante y una antorcha de fuego, la cual pasaba entre los animales divididos. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo: a tu descendencia le daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Según la ley que ellos tenían ahí en ese tiempo, se podían presentar distintos tipos de ofrendas. Estaban las ofrendas las más económicas, las más baratas, las más pequeñas, que comenzaban desde los palominos, las palomas, ¿no? Y estaba la gran ofrenda, ya la de la res completa, ¿no? La vaca, ¿no? Ahora es interesante que Dios le pide a Abraham todas las ofrendas juntas. ¿Sí? Le dice que le prepare todo. Esto es lo que se llama en la Biblia el sacrificio completo o sacrificio genuino. ¿Sí? Evidentemente, eso era ya una antesala, era un anticipo de que lo que Dios iba a hablar con él acerca de su descendencia y de la herencia en la tierra era algo tremendamente importante. Por eso la demanda de semejante altar. Pero en ese pasaje aparecen 2 palabritas claves para poder entender esto que les quiero explicar y que está allí en la pantalla. Esas 2 palabras son manos y fuego. Las manos representan la habilidad y la fuerza propia, mientras que el fuego representa el sacrificio a Dios. Ahora, fíjense qué interesante. Dice que Abraham preparó todo eso. Nosotros lo leemos rápido, pero imagínense el tiempo que puede llevar preparar desde una paloma, pasando por un cabrito hasta llegar a la vaquita, ¿no? Le tiene que haber llevado varias horas.
¿sí? Y no sé por cuál habrá empezado primero, pero lo que él iba matando y preparando lo dejaba ahí, y después iba al próximo y lo dejaba ahí, y al próximo y lo dejaba ahí. Y entonces, mientras él estaba haciendo todo eso, dice la historia que empezaron a venir aves de rapiña, ¿sí? Que se querían comer el sacrificio. ¿Y qué empezó a hacer Abraham? Dice la historia, empezó a ahuyentar, a espantar las aves de rapiña. Y por lo que nos muestra el texto, estuvo tanto tiempo espantando las aves de rapiña que se terminó cansando y aún quedándose dormido. O sea, ¿vieron la cantidad de horas que le llevó todo eso, no? Y no sé si se dieron cuenta que, ¿qué es lo que no pasó? ¿Qué es lo que Abraham nunca hizo? Nunca encendió el sacrificio. ¿Por qué no lo encendió? Porque estaba entretenido, distraído, preocupado con las aves de rapiña. Ahí aparecen las manos. Habilidad, fuerza propia. ¿Sí? El gran problema de Abraham, que ahora les voy a contar las consecuencias de esta escena que se lee en 30 segundos. El gran problema de Abraham fue que desgastó sus fuerzas con las aves de rapiña. ¿Por qué? Porque no le puso fuego a su altar. Si en vez de ponerse a espantar aves de rapiña le hubiese prendido fuego al altar, ¿qué hubiese pasado con las aves? Entonces, cuando no le ponemos fuego a nuestro altar, lo primero que sucede es esto, que vienen aves de rapiña a llenarnos la cabeza, ¿sí? A comerse nuestro sacrificio. Él estaba tan ocupado con su habilidad de espantar que se olvidó de prender fuego al holocausto. Las aves de rapiña aparecen varias veces en la Biblia. Y una de las personas que usa el ejemplo de las aves que se comen la semilla es Jesús mismo, cuando cuenta la parábola del sembrador. Estas aves representan esa acción del diablo que quiere comerse la fe. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con Abraham? Se desgastó espantando esas aves y, bueno, se quedó sin fuerzas. Generalmente no nos damos cuenta de esto, pero nosotros terminamos sin fuerzas y sobre todo en el servicio a Dios porque no le ponemos fuego al altar. Por eso yo siempre honro y me gusta mencionar y agradecer a aquellos que después de un fin de semana como el que hemos tenido, por ejemplo, donde desde el viernes, quizás ya desde el jueves, prácticamente no dormimos, aquí hay unos cuantos de los colaboradores y líderes que están aquí. Y si yo les digo a ellos que pasen ahora aquí al frente, con los gemelos en la mano van a pasar a danzar y a gritar, ¿o no? ¿Sí? Lo van a hacer. Porque nos dolerá el cuerpo, pero no nos quedamos sin fuerza, porque le metemos fuego al altar. El problema es, cuando nos quedamos sin fuerza, que no le metemos fuego al altar. Por eso nos vamos quedando sin fuerzas. Una primera consecuencia, entonces, de no tener fuego en el altar es que nosotros nos quedamos sin fuerza. Y después, claro, eso es una cadena, ¿no es cierto? Como no tengo fuerzas, tampoco me acerco al altar. No tengo fuerza, no voy a la reunión. No tengo fuerza, no voy al grupo. No tengo fuerzas, no adoro, no alabo, no canto, no salto, no aplaudo, no grito, no, nada. Y es una rueda que termina destruyendo mi vida. Y obviamente apartándome de lo que Dios quiere hacer conmigo. Cuando no hay fuego en el altar, nos toma un espíritu de adormecimiento, un profundo sueño, lo que le pasó a Abraham, ¿no? Cansancio, fatiga, a veces pereza, nos hacemos lentos en el servicio a Dios. Aquello que Dios nos pide que lo hagamos y lo hacemos, pero tardamos una eternidad, ¿no? Otra traducción de esta historia dice que Abraham quedó como en trance, dice que quedó hipnotizado. O sea, ¿les ha pasado a ustedes que de pronto están tan cansados que como que entran en trance? ¿Nunca les pasó a ustedes que están tan cansados, van manejando y de pronto dicen, uy, ¿cómo llegué acá?
¿No? ¿Le pasó o no? Bueno, eso, en la Biblia hay una palabra para eso, es hipnotismo, ¿sí? No es lo que te hacen eso que te ponen la cadenita adelante, pero es el mismo efecto, quedas como hipnotizado. Y otra vez es una palabrita que no solo aparece acá. Pablo le escribe, el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y les dice: oh Gálatas, insensatos, ¿quién los hipnotizó? Otra versión dice: ¿quién los fascinó? ¿Sí? Claro, estamos tan ocupados en nuestras cosas que nos terminamos cansando. ¿Por qué sucede eso? Porque no hay fuego en el altar. A Abraham le vino un sueño fuera de tiempo. No está mal dormir, no está mal soñar. El problema es cuando ese sueño te viene fuera de tiempo. Dios necesitaba seguir hablando con Abraham. Ahora te lo voy a explicar. Dios necesitaba seguir hablando con Abraham. Había que terminar la negociación. Esta palabra suena feo, pero es lo que Dios hace con Abraham ahí. Negocia. Ahora les voy a decir qué estaban negociando. Y en medio de la negociación, por ocuparse de lo que no debía ocuparse, o en todo caso por invertir el orden, porque solamente había que comenzar prendiendo fuego, a Abraham le vino un sueño fuera de tiempo. No sé si a ustedes les pasó, espero que no les pase, pero a mí me pasó algunas veces y me propuse que nunca más me suceda. Cuando toda la iglesia está encendida, cuando hay un movimiento del pueblo de Dios, yo estoy como desenfocado, no tengo ganas. Me siento sapo de otro pozo. ¿Por qué es eso? Porque nuestras fuerzas están agotadas, porque fuimos hipnotizados. ¿Por qué? Por no tener fuego en el altar. Cuando no hay fuego en el altar, nos atrapa la gran oscuridad. Dice que llegó la noche sobre lo que Abraham estaba experimentando. Y en la oscuridad no vemos, no sabemos si estamos en la senda correcta. Hay dudas. ¿Sí? Hay mil preguntas, no sabemos dónde pisamos, no conocemos nuestro fundamento, no podemos estar seguros de lo que hay debajo nuestro, de lo que nos sostiene. ¿Sí? Cuando no hay fuego en el altar, no estamos seguros de lo que nos sostiene, como en la oscuridad, ¿no es cierto? ¿No te pasó? Que decís: ay, no sé sobre qué estoy parado, me parece que pisé algo, ¿no? Y termina con mal olor en la camioneta después. En la oscuridad pasa eso, no sabes sobre qué estás parado. Y eso es lo que le pasa a muchos cristianos, que justamente lo que decíamos al principio, dudan sobre su fe. No saben si están parados sobre la roca firme o si están en el infierno. Dicen: la verdad que no tengo duda, no sé si estoy haciendo bien, no sé, ¿por qué no sé? ¿Por qué no sabes? Porque la oscuridad atrapa al que no prendió fuego en el altar. Si Abraham hubiese prendido fuego en el altar, aunque venga la noche, ¿qué es lo que hace el fuego? Ilumina. Cuando no hay fuego en el altar, el temor se apodera de tu vida. A Abraham le pasó. Ahora, me llamó la atención esto. ¿Con quién estaba hablando Abraham? ¿Con quién estaba hablando? Con Dios. Y en una charla con Dios, creador de todo el universo, inclusive creador de las fieras del campo, dice que le agarró miedo. ¿Cómo le puede agarrar miedo a alguien que está en la presencia de Dios? ¿Cuándo pasa eso? Cuando no hay fuego en el altar. ¿Sí? Le agarró miedo. Esa es la razón por la cual muchos cristianos andan con miedo, porque no tienen fuego en el altar. ¿Sí? Entonces, esos miedos te llevan a resucitar los temores que ya alguna vez venciste y aparecen otra vez. ¿Por qué aparecen los viejos temores en nuestra vida? Por falta de fuego en el altar. Si alguna vez te escuchás a vos mismo diciendo: no sé qué pasó, yo pensé que esto lo tenía resuelto, pero volvió a aparecer. ¿Por qué te está pasando eso? Por falta de fuego en el altar. ¿Sí? Claro, el enemigo se propone gobernar tus sentimientos, tu mente, alterar tu mundo interior. Cuando no hay fuego en el altar, confundimos, y acá se pone interesante esto,
Porque cuando no hay fuego en el altar, confundimos advertencia con profecía. ¿Sí? Cambiamos. En realidad es una tendencia que nosotros tenemos, ¿no? Los mandamientos de Dios los creemos y las promesas las queremos obedecer. No, es al revés. ¿Eh? Cuando Dios dice, te voy a sanar, ¿qué es lo que está diciendo? Que esperes tu sanidad. No que tires las pastillas al inodoro. Entonces confundimos lo que es promesa con mandamiento. ¿Sí? O si no, viene Dios con un mandamiento y dice, no peques en esto o aquello. Y levantamos la mano y decimos, sí Señor, yo creo en esa palabra. No, esa es para obedecer. La otra es para creer. Entonces, siempre tenemos esa naturaleza de que cambiamos las cosas. Y a Abraham le pasó que confundió advertencia con profecía. Viene Dios y le dice, tu pueblo, tus generaciones que siguen, tus hijos, van a estar esclavos en Egipto por 400 años. Y entonces Abraham, que tendría que haber tomado esa palabra como una advertencia, la confundió con una profecía. Y dijo, y bueno, si Dios lo dice, ¿qué va a hacer? Mis hijos tendrán que vivir 400 años esclavos. Con esto que le estoy diciendo ahora, le estoy diciendo lo que yo creo. Yo creo que la esclavitud en Egipto podría haber durado mucho menos si Abraham hubiese negociado. Abraham era negociador. Su característica era la de hacer negocios y era muy bueno para eso. Pero en ese momento no pudo usar su capacidad. ¿Por qué? Porque sus fuerzas ya estaban desgastadas. ¿Por qué? Porque no había fuego en el altar. Entonces se quedó con lo que Dios dijo. Y sus hijos tuvieron que vivir 400 años esclavos en Egipto. Es el mismo caso que cuando Dios le dice a Salomón, ¿qué preferís? ¿Querés riquezas? ¿O qué querés? ¿Y Salomón qué contestó? Sabiduría. Otra instancia de negociación. Dios fue a negociar con Salomón por el futuro de su reino. Salomón entendió la negociación y dijo, a ver, ¿qué es más importante? Sabiduría. Perfecto. Y con sabiduría después llegó la riqueza. Es la misma instancia de cuando Dios le dijo a Moisés, correte que voy a liquidar a todos, me tienen cansado, los voy a matar a todos acá mismo en el desierto. Y Moisés, ¿qué hizo? No, Señor, ni se te ocurra. Y empezó a negociar con Dios. ¿Y qué hizo Dios? Bajó la pena, la fue bajando hasta que directamente la quitó. Abraham no se dio cuenta porque no tenía fuego en el altar, estaba desconectado, estaba desenchufado, y cuando tendría que haber negociado por la salvación de las generaciones que venían, dijo, bueno, si Dios lo dice. Y entonces eso lo vemos constantemente entre nosotros también, porque resulta que nos encontramos con algún enfermo en la congregación, y ¿qué es lo que termina diciendo? Dice, bueno, debe ser que Dios me quiere enfermo. Debe ser que Dios me quiere pobre. Debe ser que Dios me quiere cambiándome de casa todos los años porque no puedo pagar alquiler. Debe ser que Dios me quiere andando en este autito, feíto, pero me lleva a todos lados. Mentira, no te lleva a todos lados. Y cuando necesitamos negociar con Dios, no logramos verlo ni entenderlo, porque lo que nos da la habilidad para entender la necesidad de negociar con Dios es el fuego en el altar. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Me entienden, sí? Sé que suena feo la palabra negociación, pero en realidad es bien bíblica. Nosotros hemos prostituido la negociación acá en la tierra. Y no confundamos negociación en la tierra con negociación en el cielo. Pero yo estoy seguro que si Abraham ahí se hubiese parado firme, si hubiese estado despierto y hubiese dicho, Dios, no me parece bien que mis hijos estén 400 años esclavos en Egipto. Vamos a conversar sobre eso. De hecho, él ya lo había hecho una vez. Dios le dijo, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Se acuerdan? Pero ahí estaba el sobrino de Abraham. Entonces Abraham dijo, Dios, escúchame una cosita. Si en Sodoma no hubiese 50 justos, ¿no los perdonarías? Bueno, está bien, si hay 50 los perdono. No había 50.
Y Abraham lo sabía. Dijo, bueno, pero ¿y si hay 40? Está bien, me convenciste. Si hay 40, no la destruyo. No había 40. Así que Abraham, ¿qué hizo? Siguió negociando, porque era algo que no tenía. ¿Ves? ¿Vos cuándo negociás? Cuando sabes que no llegás. Y Abraham sabía que no llegaba. Entonces dijo, y Señor, bueno, escúchame, ¿y si 30? Bueno, está bien. Si hay 30, no destruyo. Papá, no te enojes conmigo, pero no llego con 30. Si hay 20, y ustedes saben que a lo que llegó fue solamente a la salvación de la familia de Lot, nada más que eran sus parientes. Negoció. Tenía habilidad para eso, pero esa habilidad quedó obnubilada. ¿Por qué? Porque no había fuego en el altar. Cuando no hay fuego en el altar, pasan estas cosas. No podemos entablar negociación con Dios. Y esto lo llevó a quedarse callado ante el anuncio de esos 400 años de esclavitud, ¿no? Estaba tan cansado de pelear con las aves de rapiña, dijo, yo no negocio más, que pase lo que pase. Si hubiese habido fuego en el altar, tendría la fuerza para negociar y esa generación no hubiese tenido que estar 400 años esclavo en Egipto. Está bien, es parte de la historia, no fuimos nosotros los esclavos en Egipto, pero ¿y si se tratara de nuestros hijos? Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Será que tengo que tener un hijo adicto? Bueno, ¿qué va a hacer? Mi hijo ya es grande y decidió que él va a tomar cerveza todos los días hasta las 4 de la mañana. Mis hijos ya son grandes, ellos deciden que ya no quieren venir al culto con nosotros. ¿Qué va a hacer? Son cosas de ellos, deciden. Y después andamos pidiendo por favor a la iglesia que oren por un milagro con los hijos. Obvio, porque no fuimos capaces de negociar por la intervención de Dios sobre sus vidas. ¿Cuándo pasa eso? Cuando no hay fuego en el altar. Si no le prendes fuego a tu altar, yo te aseguro, aunque no me guste, no quiero decirte esto, nunca quisiera decirte esto, y espero que no te pase, pero la verdad es que si no le ponemos fuego al altar, las aves de rapiña se van a venir a comer a tus hijos. Cuando no hay fuego en el altar, terminan sufriendo las generaciones que siguen. Es inevitable. Cuando nos olvidamos de Dios, cuando el altar no es resguardado, cuando el fuego se apaga en casa, sí o sí el enemigo viene por nuestra descendencia, te guste o no te guste. Y seguro que no te va a gustar, porque es terrible que eso te pase. Pero si no hay fuego en el altar, las fieras no pueden ser espantadas. Solamente el fuego en el altar espanta a las aves de rapiña. Si no hay fuego en el altar, no hay pacto. No hay pacto, es increíble. Bueno, esta historia es una historia donde sí o sí tenía que terminar con un pacto. Sí o sí. Dios tenía que hacer un pacto con Abraham. ¿Recuerdan ustedes que Dios creó a Adán y a Eva del barro, ¿sí? Y les dio autoridad a ellos para que administren la tierra? Es como cuando vos alquilás tu casa, ¿no? Y le das la llave al inquilino y decís, bueno, es mi casa, te pido que la cuides. Y él no la cuida, pero bueno, puedes entrar a cualquier momento porque hay un contrato que te impide, aunque seas dueño, de entrar a ese territorio. Así que Dios no podía volver a ser barro, porque ya le había dado esa autoridad de administración a Adán y a Eva. Entonces Dios tuvo que conseguirse a alguien con quien negociar que le permita entrar a la casa otra vez. Y ese alguien elegido fue Abraham. Entonces Dios necesitaba que Abraham haga un pacto con él para poder meterse otra vez en la historia de la humanidad y así que vos y yo seamos salvos. ¿Me entienden? ¿Sí? Dios necesitaba que se haga un pacto. Pero no se puede hacer un pacto si no hay fuego en el altar. Todo pacto demanda de un sacrificio quemado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llega el fuego a esta historia? Lo pone Dios. Lo pone Dios. Cuando ustedes leen la historia, se lo leí recién. Dice que se empezó a ver una antorcha que empezó a pasar entre los animales y terminó encendiendo el altar. En esa ocasión,
El fuego lo puso Dios. No puedo garantizar de que el fuego siempre lo ponga Dios. Porque en esa ocasión el que quería que el pacto se haga era Dios. En otras ocasiones al que le conviene que el pacto se haga es a vos. ¿Sí? Pero no hay pacto si no hay fuego. Por eso necesitamos fuego en el altar. El domingo pasado decíamos que el fuego viene sobre un altar que está restaurado, que tiene sus piedras en orden. ¿Sí? Y quedó claro eso. Pero la verdad es que también tenemos que decir que hay altares que tienen las piedras acomodadas, pero no tienen fuego. Y uno ve algunos hermanos que tienen convicciones recontra super mega archifirmes y no lo mueven, pero no tienen fuego en su altar. Y entonces uno decía, ay, lástima que no termina de comprometerse con el Señor, porque con todo lo que sabe, con todo lo que ha sido entrenado, con tantos cursos, tantas, qué sé yo, todo lo que hizo, si solo le pusieran una chispita a su altar, sería imparable. Pero no se llega a dar la media vuelta de rosca que falta para que se encienda el fuego en el altar. Y con conocimiento bíblico y todo, va a terminar sin cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque nunca le metió fuego al altar. El fuego es el combustible. El fuego es el combustible. Pero tiene que haber preocupación por el fuego. Me tiene que preocupar, a ustedes les tiene que preocupar profundamente que haya fuego en sus altares. Le tiene que preocupar. Si en casa no hay un deseo por el calor del fuego de Dios, tienen que preocuparse. De veras que tienen que preocuparse. Como les aseguro que yo estoy preocupado porque no estoy sintiendo muy fuerte el fuego en la congregación en este tiempo. Les abro mi corazón, nada más. Veo lindas chispas, veo que por ahí el fuego se ha avivado en algunos sectores. Pero me encantaría ver a la iglesia entera encendida, porque entonces seremos imparables. Seremos imparables. No se trata solamente de reacomodar las piedras, lo dijimos la semana pasada, pero es un proceso. Por eso predicamos en series, porque esta cosa sigue. Y domingo que viene seguramente habrá una nueva enseñanza. Todo hay que hacer. No elijo un domingo, esto lo hago, aquello no, porque no estoy tan de acuerdo. Es un proceso en el cual el Señor nos ha metido y necesitamos llegar a ver a la iglesia encendida. Solo el fuego del Señor tiene el poder suficiente para cambiar cualquier adversidad. Si no le metemos fuego en nuestros altares y en el altar de la iglesia, habrá cosas que no podremos solucionar. El no tener fuego en el altar llevó a Abraham a perder tiempo con las aves de rapiña. Lo entretuvieron para que no pudiera entender que Dios quería negociar con él. No lo pudo entender, no pudo entender el plan de Dios. No lo pudo entender. Pero no lo entendió porque no le puso fuego al altar. El escenario que Dios le había preparado era para encontrarse con él y poder hablar del futuro. Pero nunca sucedió, porque no había fuego en el altar. Entonces tenemos que saber esto. Como les dije recién, Abraham podría haber negociado la libertad del pueblo en Egipto, pero como no hubo fuego en el altar, esa libertad no sucedió hasta que Dios mismo intervino otra vez. Tenemos que saber esto, que hay liberaciones que no suceden o no suceden a tiempo porque no hay fuego en el altar. Tenemos que comprender los tiempos en los que vivimos. Y que el diablo nos quiere tener así, adormecidos, como estamos, soñolientos, hipnotizados, como decíamos recién. ¿Para qué? Para que no veamos nunca lo que Dios quiere negociar con nosotros, lo que Dios quiere hacer a través nuestro. Tenemos que estar listos para cuando el Señor venga aquí y quiera hablarnos de cómo sigue la cosa con nuestra vida, cómo sigue la historia con nuestras generaciones. Tenemos que estar listos. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo se logra? ¿Se ha entendido en el mensaje? ¿Cómo se logra? Con fuego en el altar. Necesitamos ponerle fuego al altar. En tu vida tiene que haber fuego. En tu familia tiene que haber fuego.
En tu ministerio tiene que haber fuego. En tus reuniones de grupo de crecimiento tiene que haber fuego. Empieza a suceder, El otro día pensé que se me prendía fuego la oficina. Había un grupo ahí abajo, en el piso de abajo, estaban encendidos. Pero me encantaría llegar aquí a la hora que sea, cuando están los grupos reunidos, y que eso sea en todos los grupos, en todas las aulas, y que la iglesia esté encendida, y que podamos llegar aquí un domingo, una hora antes de la reunión, cuando está el ministerio de intercesión ahí, y que ese aula esté encendida, que haya fuego. Porque de otra manera no funciona. Por favor, cierra tus ojos y dale una miradita al altar. Dale una miradita al altar de tu vida. ¿Le pusiste fuego? ¿O estás a 4 manos espantando aves de rapiña? ¿Y qué tal si en vez de esforzarte tanto con tus habilidades, empezás a dedicar tiempo para prender fuego en tu casa, para prender fuego en el altar de tu corazón, para prender un fuego en el altar en medio de tu oficina, de tu taller, en la escuela? ¿Qué tal si empezás a meterle tiempo para encender el fuego del sacrificio, para acelerar la liberación de nuestros hijos, acelerar la liberación de los que nos rodean, acelerar la liberación de Neuquén, de Argentina, del mundo entero? ¿Qué tal si le metemos un poco de fuego? ¿Alguien me está entendiendo? ¿Sí me están entendiendo? El que me está entendiendo, ¿se puede poner de pie, por favor? Y levanta sus manos al cielo. Y simplemente empiece a hablar con el Padre y a decir: Señor, yo quiero, estoy entendiendo esto, quiero meterle fuego, quiero meterle fuego, quiero meterle fuego. Quiero meterle fuego, quiero meterle fuego, quiero meterle fuego. Necesito meterle fuego a mi altar. Necesito meterle fuego al altar. Quiero levantar ese altar de adoración en mi vida, en mi casa, como nunca antes estuvo. Quiero encender el fuego de la intimidad con vos, como nunca antes estuvo encendido. Quizá muchas veces te quedaste anhelando, soñando que vuelva ese tiempo que alguna vez viviste, si es que lo viviste. Ponele fin a esa espera y agarrá el fuego de Dios y encender tu vida. Y empezá a encenderte en adoración, en búsqueda de Dios. Paga el precio de llegar al altar de Dios y de ponerle ese fuego a tu vida que está necesitando. Porque no hay otra cosa que pueda ir en contra de la adversidad que no sea el fuego de Dios. No hay otra cosa que pueda ahuyentar las aves de rapiña que van a seguir atacando tu hogar. Solamente se van a mantener alejadas si en tu casa hay fuego. No luches más contra esas tentaciones que te atacan todo el tiempo. Más vale invertir fuerzas en encender el fuego. No hay tentación que valga, ni tentación que ejerza poder sobre tu vida. Si el fuego de tu corazón está encendido, las aves no se podrán acercar. No habrá aves de rapiña que se puedan comer la semilla que cada fin de semana estás recibiendo aquí en este lugar, cada día, a través de los devocionales, cuando te encontrás con tu grupo. Decime si no te pasó que la palabra que escuchaste te duró quizás un día o dos y después desapareció, a tal punto que ni siquiera te acordás lo que fue predicado. ¿Por qué pasó eso? Porque no había fuego en tu altar y las aves de rapiña se comieron la palabra. Proponete que no te pase nunca más. Empezá a meterle fuego a tu adoración. Alguien me está entendiendo y puede levantar un poco la voz y empezar a clamar a Dios, decirle: Señor, yo quiero tu fuego, necesito tu fuego. Quiero que venga el fuego de Dios sobre mi vida, que mi vida sea encendida. Quiero que me encuentre cada mañana postrado, postrada delante tuyo, ahí en el altar,
avivando el fuego, pidiendo que el Espíritu Santo venga y avive, y avive, y avive, y avive, y yo viva un fuego eterno todo el día, toda la semana, todo el año. Ya no quiero hablar más de meses malos o años de crisis. Quiero hablar de algo que empezó y que va en aumento, en crecimiento, porque así es la manifestación de los hijos de Dios. La gloria del Señor va en aumento en sus vidas y se van manifestando cada vez más y cada vez más y cada vez más y cada vez más y cada vez más, hasta llenarlo todo con la gloria de Jesucristo. Señor, envía fuego. Envía fuego, Padre, envía fuego, envía fuego, envía fuego. Oh, Señor, ¿cuántos pueden levantar un poco más la voz todavía? Un poco más y decir: Señor, quiero fuego. Señor, quiero fuego, quiero fuego, quiero fuego. Necesito fuego en mi casa. Oh, Dios. Y Señor, vamos, el fuego. ¿Cómo se enciende el fuego? Alabando, exaltando su nombre. Exaltar el nombre de Jesús, simplemente así. Empezar a levantar su nombre en alabanza, empezar a levantar su nombre en exaltación, empezar a levantar su nombre en adoración. Si no sabes cómo hacerlo, simplemente levanta su nombre. Cantar la canción que te sepas, no importa si es nueva, si es vieja, no importa, y mucho menos si es una canción nueva, que la estés creando vos mismo, pero levanta esa canción, levanta esa adoración, levanta esa exaltación. Oh, Señor, oh, Jesús, levantamos el fuego, levantamos el fuego, levantamos el fuego. Aquí cayendo sobre